Hola chicos, bienvenidos a Encontrando tu Norte, el espacio donde encontrarás consejos y oportunidades claras que te servirán para crear tu perfil profesional. En este episodio tenemos el grato honor de presentar a nuestro invitado, Daniel Murillo, graduado de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices de tener una persona profesional y que ha tenido la experiencia de ser becario. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti por este espacio, por compartir mi experiencia y bueno, y con gusto voy a poder detallar algunos aspectos en realidad de lo que nos concierne ahora, que son las becas internacionales y bueno, y las grandes oportunidades que puede tener cualquier joven de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir con la pregunta. Bueno, quisiera que me cuentes acerca de tu experiencia cuando te fuiste como becario. Claro, claro. Hay becas de pregrado y de posgrado, ¿verdad? Entonces, mi primera experiencia como becario en realidad ha sido de pregrado. Mientras estudiaba la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en la UNSA, he tenido la oportunidad de ser becado en el programa Escala Estudiantes de Grado de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Es un intercambio semestral en el que he podido ir a la Universidad Nacional del Litoral, es en Argentina, a cursar justamente un semestre de materias que yo haya elegido de la carrera de Ciencia Política de esa prestigiosa Universidad Argentina. La experiencia ha sido grata, por supuesto, y ha sido un impulso a nivel personal para poder obtener en un futuro nuevas becas, ¿no? Entonces, tras esta gran experiencia de este intercambio semestral, he obtenido una beca por un par de meses con la Fundación Botín en el programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina. El entrenamiento ha sido bastante duro, bastante competitivo como tal. Es un programa muy completo que justamente te brinda herramientas para poder mejorar la función pública en América Latina, ¿no? Y genera en ti un compromiso de funcionario público muy grande. Han sido experiencias importantes en España con la Fundación Botín, pero también con la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. Entonces la preparación sí ha estado intensa, pero me ha abierto muchas puertas porque esa beca, te comento en realidad que a mi retorno, ya oficialmente formo parte de la red de servidores públicos de América Latina. Bueno, es un círculo de contactos demasiado importante para mí y para las metas que voy a intentar alcanzar de aquí a un futuro, ¿no? Ser becado en realidad de la Fundación Botín ha sido una de las cosas más importantes que me ha pasado por incluir esta gran experiencia también en mi propio currículum, ¿no? Y bueno, y para finalizar en realidad con la explicación de las becas donde me he encontrado, también comentarte que en la beca de posgrado he sido seleccionado también con la beca de Turquía para poder cursar una maestría en la Universidad de Ankara en Ciencia Política. Estoy todavía analizando esta gran opción para ver si realmente voy a asumir este gran reto de poder llevar adelante esta maestría en Turquía, si así tuviera que partir a inicios del próximo año, pero estoy analizando mis posibilidades también laborales aquí en Bolivia para poder formalmente tomar una decisión. Pero bueno, estas son las experiencias de becas de las que he sido parte, ¿no? Y cada una ha sido un reto diferente, en un contexto cultural diferente, pero bueno, es una experiencia que te ayuda a crecer muchísimo como profesional, como persona, y bueno, generas unos círculos de contacto muy importantes para la aspiración futura de cualquier joven, ¿no? Tienes mucha razón. O sea, los beneficios que te trae ser parte de una beca son muchísimos. Y ya viendo algunos consejos que tú darías para aplicar a alguna beca para postularte. Claro, bueno, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona, mejor boliviano, que quiera optar por una oportunidad de estudio en el extranjero, primero es que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Son procedimientos largos, se necesita varios documentos, entonces lo mejor es estudiar muy bien el programa de beca que el estudiante esté interesado. Hay muchas opciones, por ejemplo, de posgrados. Entonces, para poder optar por un posgrado, mi mayor recomendación en realidad es concentrarse en la universidad, en el promedio que tú tienes. El promedio es muy importante porque hay muchas becas que te piden que tengas cierto promedio, ¿no? De la escala del 1 al 100, por ejemplo, puede ser un 80, algunas becas un 85, algunas simplemente dicen que sea un estudiante de excelencia. Entonces, hay que tener muy en cuenta que es demasiado importante prepararse una beca. En realidad, para una beca es varios años antes, cuando uno ya está en su carrera y necesita cumplir con ciertos requisitos, y los va trabajando desde el primer año, ¿no? Como les digo, el promedio es demasiado importante también, ser un alumno de excelencia como tal, pero paralelamente, lo que también recomendaría es ir trabajando en un idioma, ¿no? Depende mucho dónde quieran terminar ustedes haciendo un posgrado, ¿no? O incluso una beca de pregrado como tal. Pero tienen que entender en realidad que el idioma es demasiado importante, y si es que ustedes saben el idioma de origen del país donde quieren estudiar, o incluso inglés, que es un idioma muy internacionalizado, el más internacionalizado en realidad de los idiomas del mundo, entonces tienen que entender que el hecho de saberlo es un plus muy grande que ustedes van a tener frente a sus competidores. Entonces, el mejor consejo que puedo dar en realidad es
si uno está terminando el colegio, arrancando la universidad, o está en primero o segundo año, yo me inscribiría a clases del idioma del país donde quiero estudiar, ya sea francés o inglés. Mejor si es inglés, porque en todos los países casi hay programas en inglés de posgrado, ¿no? Y concentrarme mucho también en mi carrera para lograr un promedio competitivo para que cuando se finalice mis estudios tenga tenga un perfil mucho más interesante para la beca que me va a seleccionar. Y finalmente también algo importante es crear estar en contacto con personas, pueden ser docentes o autoridades de la universidad, porque van a necesitar en la mayoría de los programas de becas algunas cartas de recomendación o referencias. Entonces siempre es bueno mantener una relación muy buena con docentes o con autoridades de la universidad donde se encuentren, porque en su momento van a tener que recurrir a ellos para poder gestionar algunos de los documentos que van a necesitar. Y en este caso, como les digo, cartas de recomendación. Entonces, ya con este panorama, uno se va preparando desde el primer año de la universidad para poder optar por un estudio de posgrado o incluso un intercambio semestral de pregrado, pero ya necesita demostrar que es merecedor de eso, justamente cumpliendo con estos requisitos que les comento, ¿no? Como primeras indicaciones o consejos para obtener una beca. Tienes razón, y como has hablado de algunos requisitos como el idioma, las cartas de recomendación y todo, por ejemplo, uno también de los requisitos es tener tu CV, tu currículum vitae. En este caso, ¿qué recomendarías para mejorar el currículum de los estudiantes, de los jóvenes? Claro, claro. Es cierto que entre los requisitos, sí, bueno, como los que mencionas, ¿no? El idioma, el promedio académico, pero el CV es quizás uno de los documentos más revisados en el momento de que tú subes tus papeles a la plataforma digital en el que te estás postulando una beca. Entonces el CV se dice que se toman como 20 segundos para poder entender tu vida, que se resume en un par de hojas, ¿no? Entonces tiene que ser impactante de por sí. Depende mucho en realidad del país donde se va a presentar para que el CV pueda tener ciertos elementos, porque algunos países priorizan más otros elementos, pero lo que yo recomiendo principalmente es que sea un currículum corto, las cosas más importantes de forma muy sintética. Por ejemplo, es mucho más importante quizás tener voluntariados, proyectos sociales, objetivos y compromiso social, más que seminarios. Por ejemplo, como estudiantes a veces tendemos a ir a muchos seminarios y terminamos llenando nuestro currículum con seminarios como tal. Pero hay que entender que en el contexto actual mundial es mucho más importante porque la beca en realidad también tiene mucho de estrategia, ¿no? No es simplemente que tú de por sí cumples todos los requisitos como tal, sino tienes que de alguna forma saber venderte a los evaluadores, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, hay que ser muy estratégicos con qué cosas se coloquen qué. Entonces, tienes que ser muy puntual al poner los cursos donde has estado, el título que has tenido, los promedios con los que has aprobado, y mucho mejor si también notan un alto compromiso suyo, un compromiso social, ¿no? Decir en qué voluntariados han estado y en qué proyectos comunitarios o sociocomunitarios con impacto social. Eso es fundamental también para que ustedes puedan ser seleccionados. Y bueno, también lo que yo recomendaría es que, si en lo posible, como hay muchas experiencias importantes nacionales e internacionales, yo recomendaría tener dos currículos, ¿no? Uno en inglés y uno en español, y que vayan actualizando constantemente los dos, porque hay muchas instituciones que les van a pedir el currículum en inglés en lugar de español, ¿no? Y para eso, en realidad, lo que les recomendaría es entrar a sitios web, algunos pagos y otros no pagos, donde hay muchas planillas predeterminadas para poder crear un currículum muy competitivo y actual para los retos de hoy. Laboralmente también van a necesitar un currículum, ¿no? Quizás para la postulación a la beca tienen que mostrar sus potencialidades académicas y laborales, ¿no? Y la experiencia que han tenido incluso con cursos cortos o pasantías. Pero la planilla de páginas como Canva o como cv.com, igual hay, les van a poder organizar un poco mejor las ideas que ustedes tienen en una planilla mucho más impactante, ¿no? Mucho más llamativa como tal, para que no simplemente escriban fecha y la cosa que han hecho, sino que esté más ordenado de una forma más dinámica y entendible, comprensible para las personas que revisen su currículum en muy poco tiempo. Lo recomendable es no pasar la hoja o las dos hojas, ¿no? Y actualmente, igual como comentario, se está acostumbrando a no utilizar foto, ¿no? Para que no involucren ciertos temas de discriminación, y demás, ¿no? Entonces lo recomendable básicamente es tampoco ya incluir la foto en el currículo como tal, por lo menos eso es tendencialmente ahora lo que está sucediendo en el mundo. Tienes toda la razón. Y, a ver, una pregunta que voy a hacer. En el proceso igual de la postulación de la beca, una de las últimas fases es la entrevista. Y tú has pasado por entrevistas en las becas que has realizado. Y quisiera que nos des algún consejito que tú has bajo la manga, que has utilizado en las entrevistas, que te ha servido. Claro, claro, con el tema de las entrevistas deben formar parte del 95% de las becas. Normalmente es la estancia final en un proceso de selección de una beca. Entonces, cuando uno llega a la entrevista, puede decir que ha
pasado muchas fases previas hasta ese momento. Ya de por sí se puede sentir orgulloso. Entonces, cuando a uno le toca la entrevista, yo siento que hay preguntas generales que cualquier beca puede tener y preguntas específicas que son más propias del programa en el que ustedes estuvieran interesados, más de su área o carrera. Entonces, lo que yo particularmente hago como consejo es preparar un pequeño Word con las preguntas generales que puede tener cualquiera de las becas que se postulen ustedes. Y con esas me refiero quizás una pequeña presentación inicial suya, ¿no? Quizás tus mayores fortalezas, tus mayores debilidades. También para cualquier programa de beca les interesa que no solo sea una experiencia estrictamente académica, ¿no? Sino que también sea una experiencia cultural, de intercambio social. Entonces, ¿ustedes qué pueden aportar también en ese sentido? Les pueden preguntar qué hacen en su tiempo libre, cuáles son sus principales intereses fuera de lo académico, qué hobby pueden tener. Entonces, se dan cuenta qué tipo de personas son, porque normalmente la beca reúne una serie de personas de distintos países para que puedan hacer este intercambio. Entonces, internamente ustedes ya tienen que tener estas respuestas muy claras, ¿no? Que son las preguntas generales que puede hacer cualquier beca. También de forma general, normalmente las becas al final les pueden preguntar si ustedes tienen una pregunta para el entrevistador, para finalizar la entrevista. Hay mucha gente que opta por no, muchas gracias, eso es todo, les agradezco más bien la oportunidad ya. Pero es altamente recomendable en realidad que ustedes muestren el interés en la beca con un comentario final o una pregunta justo a sus entrevistadores, ¿no? Eso va a demostrar, como les digo, un mayor interés y compromiso con el proceso de postulación en la beca, como también recomendación. Pero para poder redactar las preguntas de la lista específica que les digo, porque hasta ahorita les estaba hablando de las generales, necesitan conocer muy bien la beca a la que ustedes están interesados. Ahora el Internet es una herramienta increíble donde pueden incluso en YouTube buscar simulacros de entrevistas de las becas que ustedes están interesados. De hecho, que están las más famosas, ¿no? Como las becas Fulbright de Estados Unidos, las becas Chevening a Inglaterra, las becas DAD a Alemania, o algunas becas a nivel latinoamericano como tal. Entonces, ya no es un secreto quizás qué tan dura puede ser la entrevista o qué cosas van a terminar preguntando. Hay simulacros de entrevistas que uno puede claramente ver en redes sociales, online y demás. Pero lo más recomendable, creo yo, es acercarme a un ex becario de la beca que estoy interesado. Hay grupos, incluso en Facebook, en Instagram, dedicados a fortalecer el proceso de postulación de los aplicantes. Entonces, incluso hay una plataforma muy interesante que se llama Tu Beca Bolivia, aquí, nacional, que ustedes pueden tranquilamente escribirles, conocer los procesos de postulación. Uno ya no está solo en el proceso de postulación de una beca, ¿no? Hay muchos consejos que pueden recibir muy útiles de ex becarios del programa de becas en el que ustedes están interesados, ya sea de pregrado o posgrado, y que tranquilamente ellos le pueden contar su experiencia en las entrevistas mucho más a detalle que yo. Ahorita les estoy contando esto de las entrevistas, pero pueden recurrir a ellos en realidad en los pasos previos, ¿no? Cómo subir los documentos, cómo poder hacer una presentación mía, cómo puedo redactar las cartas de referencia antes de que sean firmadas por mis referentes. Entonces, normalmente un ex becario, al haber sido seleccionado, ha tenido que pasar por esto y claramente lo ha hecho de forma exitosa. Entonces, es creo que yo la mejor referencia para que ustedes puedan ser seleccionados, ¿no? Acercarse a ellos. Y hay muchos y bolivianos que están dispuestos a ayudar. Muchas gracias, Daniel, por darnos tus consejos, tus tips que te han servido para ser parte de varias postulaciones a beca. Y como última pregunta, ¿qué beneficios te ha traído, ya sea profesionalmente o personalmente, haber sido parte de estas becas? Yo creo, la verdad, que claramente apertura muchas puertas a nivel laboral, incluir en el currículum que uno ha tenido experiencias académicas internacionales. Hace que básicamente estés en otro nivel quizás de competencia para adquirir un trabajo o otra beca. Entonces, el beneficio personal de poder incluir en el currículum es claramente uno muy importante, ¿no? Pero yo siempre voy a ser partidario de que el intercambio cultural con las personas de otros países en ese espacio, en la beca que tú has ganado, es definitivamente uno de los mayores réditos al obtener una beca, ¿no? El compartir con personas de diferentes partes del mundo, de diferentes contextos, enriquece claramente tus conocimientos muchísimo, incluso mucho más que las mismas aulas, y se amplía tu visión del mundo de una forma inigualable, ¿no? Pero más allá de esos réditos, que como creo que está mencionando réditos personales, yo siento que una persona debería planificar su vida y entender que los estudios que uno realiza en el exterior pueden tener un impacto social en el contexto nacional. Entonces, para pensar que hay que pensar que una beca se gana, no para beneficios netamente personales, sino para ver cómo generar un impacto social con los estudios que has tenido tú en el extranjero. O sea, cómo replicar lo aprendido, ¿no? De forma práctica, eficiente, con ciertos proyectos sociales a tu retorno. Y así hacer a la sociedad la beneficiaria, ¿no? de esta gran oportunidad que se te ha dado. Entonces, siento que el replicar los conocimientos que tú has adquirido, ya sea en la docencia, en la consultoría y demás, para el desarrollo de tu propio país, es el mayor rédito que uno puede tener de haber ganado una beca internacional. Tienes toda la razón y muchas gracias, Daniel, por tu tiempo, por compartir tanto tu experiencia como algunos consejos que nos has dado. Sé que todo esto va a servir a los estudiantes
y esperemos que muchos se postulen a becas. Es lo que esperamos, que bolivianos salgamos y salgamos, como tú dices, para volver e impactar al desarrollo social en nuestro país. Muchas gracias, Daniel. No, totalmente de acuerdo contigo, más bien gracias a ti por el espacio y bueno, como mensaje final en realidad sean muy pacientes, prepárense desde ahora y bueno, y sueñen en grande también porque como les digo, las oportunidades hay, están ahí, hay muchas, uno simplemente tiene que tener la dedicación y paciencia necesaria para poder obtenerlas. Muchas gracias y gracias a los jóvenes que nos están viendo y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias.